Sumérgete en uno de los enigmas más profundos de la Biblia. ¿Quién fue realmente Melquisedec? Este video explora la misteriosa aparición de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, en Génesis, su encuentro con Abraham donde le ofrece pan y vino, y su mención profética en los Salmos. Descubre cómo el libro de Hebreos desvela el significado de Melquisedec, presentándolo como un tipo de Jesucristo y su sacerdocio eterno, superior al de Aarón. Analizaremos las teorías sobre su identidad, un rey cananeo, un ángel o una aparición de Cristo antes de su encarnación. Entender el orden de Melquisedec es clave para comprender el ministerio celestial de Jesús como nuestro sumo sacerdote, quien nos da acceso directo a Dios y una esperanza eterna. Este estudio bíblico te llevará desde las antiguas escrituras hasta la relevancia eterna de Melquisedec para la fe cristiana hoy. No te pierdas esta revelación. Comencemos. En la vasta y polvorienta región donde los vientos del desierto llevan consigo ecos de antiguos juramentos, se libra una batalla entre reyes. Las montañas de Judea observan en silencio, mientras Abraham, aún no llamado Abraham, vuelve triunfante del rescate de su sobrino Lot. Ha derrotado a los reyes del oriente, con apenas unos pocos hombres entrenados en su casa. Es entonces, justo cuando la historia parece cerrarse con victoria, que algo extraño sucede. Desde las alturas de Salem, nombre antiguo que muchos identifican con Jerusalén, desciende una figura enigmática. No viene con espada, ni con ejército, no hay séquito ni trompetas, solo él, cubierto con vestiduras de sacerdote, aparece en el escenario bíblico como un relámpago en la noche. Su nombre es Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. El relato en Génesis capítulo 14 es breve, como si la escritura quisiera velar más de lo que revela. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo, pan y vino, palabras familiares para cualquier lector del Nuevo Testamento, pero aquí aparecen por primera vez, siglos antes de que Jesús los eleve en la última cena. ¿Coincidencia o una sombra profética? Melquisedec no es como los otros reyes, no exige tributo, no busca gloria, no necesita introducirse, ni justificar su autoridad. Se presenta como sacerdote, único en su tipo antes de que Aarón nazca, antes de que el sacerdocio levítico exista, sin genealogía, sin pasado, sin futuro definido. ¿Quién es este hombre que bendice a Abraham, y a quien Abraham honra con el diezmo? Los antiguos rabinos debatían su identidad. Los padres de la Iglesia especulaban con temor. Hoy, siglos después, su figura aún se alza como un eco misterioso entre los pliegues del tiempo bíblico. Lo cierto es que su aparición no es un simple episodio, es una grieta en la linealidad del tiempo, un presagio, una figura que no encaja con ninguna categoría humana conocida en aquel entonces. ¿Por qué aparece? ¿Solo para desaparecer? Porque se menciona tan fugazmente en el primer libro de la Biblia, y luego permanece en silencio durante generaciones, hasta que un salmo mesiánico lo trae de regreso con fuerza profética. Así comienza el enigma de Melquisedec, y es solo el principio. Los siglos pasaron desde aquel día en que Abraham se inclinó ante Melquisedec.
Las páginas del Antiguo Testamento avanzaron con historias de patriarcas, profetas y reyes. Moisés recibió la ley. Aarón fue nombrado sumo sacerdote. El tabernáculo se erigió. Luego el templo. Todo estaba ordenado, ritualizado, documentado. Y sin embargo, nadie olvidó del todo a Melquisedec. Silencioso. Sí, ausente. No, hasta que, en medio de un canto inspirado, el nombre del misterioso rey resurge, no como un recuerdo, sino como una profecía. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el tú de este salmo? No es David, aunque él sea el autor. No es Aarón, cuyo sacerdocio era terrenal, caduco, ligado a la carne. No, el tú apunta hacia un futuro, es un oráculo mesiánico, un anuncio. El Mesías no será sacerdote según el orden de Aarón, no será hijo de Leví, sino de Judá, un linaje real, no sacerdotal, y sin embargo, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, el nombre olvidado en Génesis reaparece como una clave, no solo una figura del pasado, sino un modelo eterno. Y con eso, los intérpretes quedaron perplejos. ¿Quién puede ser sacerdote fuera del linaje levítico? ¿Quién puede unir en sí mismo la realeza y el sacerdocio? ¿Quién puede oficiar ante Dios sin altar, sin templo, sin sacrificios animales? Y más aún, ¿por qué para siempre? En el lenguaje hebreo, esta expresión, Leolam, apunta a algo más que longevidad. Denota eternidad, perpetuidad, una realidad que no se desvanece con los siglos. Melquisedec, entonces, no fue solo una figura en la historia de Abraham, fue una sombra de algo, o de alguien mucho más grande, un hombre, un ángel, una teofanía del Mesías antes de su encarnación. Cada teoría abre más preguntas que respuestas, y cada una nos lleva más profundo en el misterio, porque si el sacerdocio de Melquisedec es eterno, ¿dónde está ahora? ¿Y quién lo sostiene? El Salmo no ofrece explicación, solo una promesa solemne. Juró Jehová, y cuando Dios jura, su palabra no vuelve vacía. El eco de Melquisedec había vuelto, pero su significado aún estaba sellado, hasta que llegó una carta, siglos más tarde, dirigida a una comunidad de creyentes judíos perseguidos. En ella, el misterio se desvela, y el nombre de Melquisedec aparece como nunca antes. Una carta, llamada Hebreos. Cuando abrimos el libro de Hebreos, entramos a una sala sagrada, una habitación oculta tras siglos de símbolos, sombras y rituales. Aquí, el autor, anónimo, pero profundamente conocedor de la ley y los profetas, no solo menciona a Melquisedec, lo exalta, lo analiza y lo entrelaza con la figura más importante del cristianismo, Jesucristo. El nombre Melquisedec aparece 10 veces en esta epístola, más que en cualquier otro libro de la Biblia, pero no como una simple referencia histórica. Aquí, Melquisedec se convierte en una llave hermenéutica, una figura bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Hebreos capítulo 7 es el corazón de este misterio. El autor comienza recordando lo que ya sabemos de Génesis 14. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, y allí, ante nuestros ojos,
surge el enigma en toda su magnitud. Sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio ni fin, el texto no dice que sea el Hijo de Dios, sino que es semejante a Él. Entonces, ¿qué está diciendo Hebreos? Los estudiosos debaten. Algunos afirman que se trata de una figura humana, un rey cananeo, quizás cuyo linaje simplemente no se registró. Otros sostienen que su descripción apunta a algo más celestial, una teofanía, una aparición preencarnada de Cristo mismo. Algunos van más lejos y lo identifican con un ser angélico, un eterno sacerdote del orden celestial, pero la carta no lo define completamente, lo insinúa, lo compara, lo deja abierto, mientras gira su foco hacia Cristo, porque el argumento de Hebreos no es exaltar a Melquisedec por sí mismo, sino usarlo como un espejo, un patrón profético. Jesús, según esta epístola, no es sacerdote como Aarón, porque no era de la tribu de Leví, pero como Melquisedec, él reúne en su persona dos coronas, la de rey y la de sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa promesa del Salmo 110 se cumple, dice Hebreos, en Jesús, y más aún, mientras el sacerdocio levítico dependía de carne y sucesión, Jesús, como Melquisedec es sacerdote eterno, no por genealogía, sino por el poder de una vida indestructible. Así, el velo se rasga, el sacerdocio antiguo cede su lugar a uno superior, uno que no necesita sacrificios repetidos, porque el sacrificio fue perfecto, completo, eterno, un sacerdote sin templo terrenal, un altar que es la cruz, un tabernáculo celestial. Jesús, el sumo sacerdote, del orden de Melquisedec. ¿Quién era realmente Melquisedec? Hasta ahora hemos seguido la sombra. Un rey aparece, bendice a Abraham, desaparece. Un salmo mesiánico lo menciona con solemnidad, y luego, el Nuevo Testamento lo eleva como figura clave para comprender el sacerdocio eterno de Cristo. Pero seguimos con la pregunta, ¿quién o qué era realmente Melquisedec? Tres teorías principales han surgido a lo largo de la historia bíblica y teológica, cada una con argumentos poderosos y tensiones misteriosas. Primera teoría: Melquisedec era un hombre histórico. Según esta visión, Melquisedec fue un rey real, un gobernante cananeo de Salem, la antigua Jerusalén que adoraba al verdadero Dios, un monarca inusualmente justo, un sacerdote ajeno al linaje levítico, pero legítimo en su relación con el Dios Altísimo. Esta teoría enfatiza que cuando Hebreos dice sin padre ni madre, sin genealogía, no quiere decir que él no los tuviera literalmente, sino que la Escritura no los registra, a propósito, para presentarlo como tipo de Cristo. Es decir, su historia está construida simbólicamente para representar la eternidad del Mesías. Pero si era un hombre, ¿cómo llegó a ser tan exaltado? ¿Por qué la Escritura lo coloca por encima de Abraham, el patriarca del pueblo de Dios? Segunda teoría: Melquisedec era un ángel. Algunos antiguos pensadores, incluyendo figuras dentro del judaísmo intertestamentario y ciertos grupos cristianos primitivos, creían que Melquisedec no era humano, sino un ser celestial, un ángel enviado por Dios, que apareció en forma visible como sacerdote y rey. Hebreos lo describe como sin principio de días ni fin de vida, una frase que, para algunos, sugiere inmortalidad real, no una omisión narrativa, sino una característica esencial.
pero Hebreos también dice que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. Y aquí entra la duda, ¿puede un ángel ser semejante a Cristo? En tanto sacerdote eterno, los ángeles nunca oficiaron como sacerdotes. Su papel es mensajero, no mediador. Así que esta teoría, aunque intrigante, tiene sus límites. Tercera teoría, Melquisedec era una teofanía, una aparición de Cristo preencarnado. Aquí se abre una de las hipótesis más profundas. Según esta idea, Melquisedec no era un hombre ordinario, ni tampoco un ángel, sino Cristo mismo, apareciendo en la historia antes de su encarnación en Belén. Una cristofanía, como cuando el ángel de Jehová habló con Abraham, o cuando el varón de vestiduras resplandecientes se le apareció a Josué. Quienes defienden esta visión se apoyan en la conexión directa entre Melquisedec y Jesús, en el lenguaje de eternidad que usa Hebreos, y en el hecho de que Melquisedec recibe adoración práctica el diezmo. Bendice a Abraham, lo que indica superioridad espiritual, y representa a Dios en la tierra sin mediadores humanos. Pero el autor de Hebreos dice que Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios, no el Hijo de Dios. Para muchos, esa distinción es clave. Si fuera Cristo mismo, ¿por qué no decirlo claramente? Y sin embargo, la Escritura deja la puerta abierta. Tal vez, como en muchas cosas divinas, Melquisedec es una figura que se mueve en los bordes del tiempo, parte hombre, parte símbolo, completamente misterio. Su identidad no se nos da para satisfacer curiosidades históricas, sino para revelar a aquel que vendría con un sacerdocio superior. Melquisedec es la figura, Cristo es el cumplimiento. Volvamos al momento inicial, a esa escena breve pero cargada de significado en Génesis 14. Allí, cuando Abraham regresa de la batalla, Melquisedec lo encuentra, y sin pronunciar un discurso, sin llamar atención sobre sí mismo, realiza un acto profundamente profético. Saca pan y vino. La Escritura no lo explica, no dice que fue una comida, ni un sacrificio, ni un gesto político. Simplemente afirma, sacó pan y vino. ¿Qué representaban estos elementos? Para un lector moderno del Nuevo Testamento, el eco es inmediato. La última cena, el cuerpo y la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Pero este momento ocurre siglos antes del Sinaí, antes de Moisés, antes de todo sistema sacrificial. Estaba Melquisedec anticipando, como sombra y tipo, el sacrificio final de Cristo. Hebreos nos dice que sí, que su figura apunta a algo mayor. Pero más allá de las doctrinas, hay un gesto silencioso que estremece, la bendición. Melquisedec bendice a Abraham, no solo a él, sino al Dios que lo acompañó. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Este doble acto, bendecir al hombre y bendecir a Dios, muestra su rol como sacerdote mediador. Está en medio, representa al cielo ante la tierra, y a la tierra ante el cielo. En el mundo antiguo, solo una figura con autoridad superior podía bendecir a otra, y Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, se deja bendecir. No solo eso, le da a Melquisedec el diezmo de todo. Este acto es profundamente simbólico. El diezmo no era una costumbre cultural cualquiera, era un reconocimiento de supremacía espiritual. Abraham, el escogido por Dios, reconoce en Melquisedec a un representante mayor del mismo Dios que lo llamó. Aquí,
En esta transacción silenciosa de pan, vino, bendición y diezmo, se esconde una revelación. La fe de Abraham se somete a un sacerdocio más antiguo que la ley, más antiguo que Leví, y la pregunta queda flotando en el aire: ¿quién puede ofrecer pan y vino en nombre del Dios Altísimo? ¿Quién puede bendecir al Padre de las Naciones? ¿Quién puede recibir el diezmo como representante del Creador? Melquisedec, un nombre que significa Rey de Justicia, un título que es Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, Rey de Justicia y Rey de Paz. ¿Te recuerda a alguien? Así, en esta escena primitiva, casi silenciosa, Dios oculta uno de los retratos más profundos del Mesías que vendría, uno que uniría justicia y paz, uno que partiría el pan y ofrecería la copa, uno que bendeciría al mundo entero. En toda la narrativa bíblica, la genealogía es crucial. Las listas de nombres, que a veces pasamos por alto, desde Adán hasta Noé, desde Abraham hasta David, desde Leví hasta Aarón, no son simples datos, son validaciones, derecho de linaje, garantía de que alguien tiene la autoridad, el respaldo, la legitimidad, especialmente si hablamos del sacerdocio. En Israel, ningún hombre podía ser sacerdote si no descendía de Aarón, de la tribu de Leví. Sin papeles, sin linaje, no había altar, no había ministerio, pero Melquisedec rompe ese esquema. Hebreos capítulo 7 versículo 3, lo dice de forma desconcertante: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Esto, en el contexto del sacerdocio, es como un trueno en cielo despejado. ¿Cómo puede un sacerdote no tener genealogía? El autor de Hebreos sabe lo que está haciendo. No está diciendo que Melquisedec no haya nacido jamás, sino que a propósito, la Escritura omite su ascendencia, no se menciona su linaje, no se dice de dónde viene ni a dónde va. Y esto no es un descuido, es un diseño. ¿Por qué? Porque Melquisedec representa un sacerdocio eterno, un sacerdocio que no depende de la carne, ni de los padres, ni del sistema humano, hecho semejante al Hijo de Dios. Aquí la comparación es vital. Jesús, como Melquisedec, no accedió al sacerdocio por genealogía, sino por el poder de una vida indestructible. Cristo no vino de la tribu de Leví, sino de Judá. Ningún otro rey judío había sido sacerdote, y ningún sacerdote podía ser rey. Pero Jesús es ambas cosas, y Melquisedec, como figura, abre el camino para comprender esta unión. Un rey que no necesitó descendencia levítica, un sacerdote que no fue ungido por manos humanas, un hombre, o más que un hombre, que simplemente es. Y aquí surge un matiz teológico profundamente revelador. En la teología bíblica, los símbolos tienen peso eterno, y Melquisedec, como figura sin genealogía, es más que un rompecabezas literario, es un retrato de la eternidad de Cristo, donde Aarón representa lo terrenal, lo cíclico, lo temporal. Melquisedec representa lo eterno, lo único, lo inmutable. Y este paralelismo es lo que lleva al autor de Hebreos a declarar, con fuerza profética, este Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Cristo, entonces, no toma prestado su sacerdocio de Aarón, sino que lo hereda directamente del orden eterno que Melquisedec anticipó, una línea sagrada que trasciende el tiempo, un sacerdocio que no se transmite por sangre humana,
sino por la voluntad divina. El autor de Hebreos no solo menciona a Melquisedec como figura profética, lo coloca por encima del sacerdocio aarónico. Esto era impensable para cualquier judío del primer siglo. Aarón, hermano de Moisés, primer sumo sacerdote de Israel, era la cúspide de la mediación entre Dios y su pueblo, o al menos, eso parecía, pero Hebreos desarma esa visión con un argumento brillante, casi judicial. Se apoya en un principio clave de la cultura hebrea: el mayor bendice al menor, y recuerda este momento crucial. Melquisedec bendice a Abraham, y Abraham le da el diezmo. Entonces, concluye el autor, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hebreos capítulo 7 versículo 7. Si Abraham, el patriarca, el amigo de Dios, el antepasado de Leví, se postra espiritualmente ante Melquisedec, entonces el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Leví, que aún no había nacido. Y aún más, Hebreos añade que Leví mismo, a través de Abraham, pagó el diezmo a Melquisedec, porque, simbólicamente, Leví estaba en los lomos de Abraham cuando ocurrió ese encuentro. Es decir, el sacerdocio levítico reconoció su subordinación, incluso antes de existir. Esto no es solo poesía teológica, es una declaración explosiva. El sistema sacerdotal del Antiguo Testamento era solo una sombra, una preparación para algo mejor. Y ese algo mejor ya había venido. Jesús, él no fue ordenado en el templo, no llevó las vestiduras sagradas del sumo sacerdote, no descendía de Leví, no ofreció sacrificios de animales, pero sí ofreció su propio cuerpo. Hebreos capítulo 7 versículo 24 lo declara con solemnidad: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable en griego significa que no puede ser transferido, ni sustituido, ni anulado. Jesús es el único sacerdote del orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, perfecto, sin necesidad de sucesores. Y aquí está la joya escondida, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7 versículo 25. Cristo no solo fue sacerdote una vez, lo es ahora, y lo será siempre. En el cielo hay un mediador. No es Aarón, no es Moisés, es Jesús, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta aquí hemos visto que Melquisedec no es una simple figura decorativa del Antiguo Testamento, es un prototipo, un espejo oscuro que refleja una gloria futura, pero la revelación de Hebreos no se detiene en comparar sacerdocios, va más allá, traslada todo el escenario del ministerio sacerdotal del plano terrenal al celestial. En el capítulo 8 de Hebreos, el autor cambia de tono, ya no está defendiendo por qué el sacerdocio de Cristo es superior, sino donde ese sacerdocio tiene lugar. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 8 versículo 1. Este detalle cambia todo. Jesús no es sacerdote en un templo hecho por manos humanas, como Aarón. Su sacerdocio se ejerce en el cielo mismo, en el verdadero tabernáculo, no en una copia, no en una sombra, en la realidad final. Y aquí la conexión con Melquisedec se vuelve aún más clara. Melquisedec no oficiaba en el tabernáculo de Moisés, no vestía lino fino, no entraba en el lugar santísimo con sangre de corderos. Su sacerdocio no tenía altar visible,
era espiritual, era directo, era de otro orden, al igual que el sacerdocio de Cristo, porque si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Hebreos capítulo 8 versículo 4. ¿Por qué? Porque el sacerdocio terrenal ya tenía sus reglas, sus linajes, su calendario de sacrificios, pero Cristo no vino a repetir ese ciclo, vino a cumplirlo y a trascenderlo, así como Melquisedec ofreció pan y vino, símbolos de comunión más que de sacrificio sangriento. Así Cristo ofrece su cuerpo y su sangre como una vez y para siempre, una liturgia eterna, sin repeticiones, sin imperfecciones. Y hay más. Melquisedec era rey y sacerdote, Cristo también, pero Cristo no reina desde Jerusalén terrenal. Su trono no está hecho de oro ni piedra, su trono está a la diestra del Padre, donde reina en gloria, intercede sin cesar y lleva a cabo su ministerio sacerdotal eterno. Aquí, la teología se convierte en consuelo. No adoramos a un Cristo muerto, no seguimos a un mártir del pasado, seguimos a un sumo sacerdote vivo, que intercede hoy por nosotros en el cielo, que conoce nuestras debilidades, que ha abierto un nuevo y vivo camino hacia el Padre, y esto solo es posible porque su sacerdocio es del orden de Melquisedec, un orden sin principio ni fin, un orden que no puede ser anulado, un orden que permanece cuando todo lo demás cae. A esta altura del misterio, algo comienza a brillar entre las sombras. Ya no es solo una figura lejana en Génesis, ya no es un nombre enigmático incrustado en un salmo, ni siquiera una figura literaria usada por hebreos. Melquisedec es una clave profética, su orden es el molde eterno que explica el ministerio de Jesús, no en la cruz solamente, sino hoy, en los cielos. Y ahora, el misterio se vuelve personal. Hebreos capítulo 6 versículos 19 y 20 lanza una imagen poderosa, la esperanza que tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este texto no es simbólico, es espiritual, pero concreto. El velo al que se refiere era el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año, con sangre ajena. Era el lugar más sagrado, inaccesible para todos, menos para uno. Pero ahora, dice Hebreos, Jesús ha entrado allí por nosotros, no en un templo terrenal, sino en el cielo mismo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, y no entra como extranjero, sino como sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Esto lo cambia todo. No seguimos una religión de ritos vacíos. No vivimos bajo un sistema de mediación humana. Tenemos acceso directo a Dios, porque Cristo intercede por nosotros constantemente. El Melquisedec de Génesis bendijo a Abraham. El Cristo eterno bendice a su pueblo día y noche. El Melquisedec de antaño recibió el diezmo de Abraham. El Cristo eterno recibe la adoración de los redimidos. El Melquisedec sin genealogía reveló un sacerdocio fuera del tiempo. El Cristo eterno es ese sacerdote fuera del tiempo, y este sacerdocio no se desgasta, no envejece, no cambia, no muere. Tú eres sacerdote para siempre. Esta promesa no fue hecha a Aarón, ni a Moisés, ni a David, fue hecha al Mesías. Y tú, que crees en él, tienes un sacerdote perfecto, no alguien que te juzga desde lo alto, sino alguien que te representa delante del Padre, alguien que lleva tus debilidades,
tus lágrimas, tus cargas, y las transforma en intercesión poderosa. El orden de Melquisedec no es un secreto reservado para teólogos. Es la base de tu esperanza, el ancla del alma, el puente eterno entre tu humanidad y la gloria divina. Melquisedec no es solo una figura fascinante para estudiosos de la Biblia, no es un personaje aislado entre guerras de reyes y genealogías, tampoco es simplemente un modelo teológico. Su relevancia va mucho más allá de una curiosidad exegética. Melquisedec es una ventana hacia la eternidad de Cristo, y por tanto, hacia la seguridad eterna del creyente. En él se unen tres dimensiones clave para la fe cristiana. 1. Realeza y sacerdocio en una sola persona. Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Eso jamás ocurrió en el sistema mosaico. Los reyes venían de Judá, los sacerdotes de Leví. Si alguien intentaba asumir ambos roles, como el rey Usías, era castigado por Dios. Pero en Melquisedec, y más aún en Jesús, estos dos oficios se unen sin conflicto. Jesús es rey porque reina desde el trono celestial, y es sacerdote porque intercede por nosotros ante el Padre. Él no solo gobierna, también ministra, no solo da órdenes, también salva. Esta combinación le da al creyente una profunda confianza. Tu Redentor no solo tiene poder para reinar, sino compasión para comprender. No estás solo ante un trono de juicio, sino ante un trono de gracia. 2. Un sacerdocio que no termina jamás. Los sacerdotes levíticos eran mortales. Servían por turnos, por temporadas, por generaciones, y morían. El sistema requería reemplazos constantes, ofrendas repetidas, ritos interminables. Pero el sacerdocio de Melquisedec y de Cristo es eterno. Tiene un sacerdocio inmutable, vive para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7 versículo 24 y 25. Cristo no necesita ser reemplazado, no tiene sucesores, no hay crisis de autoridad. Él es suficiente, Él es eterno, Él es todo lo que necesitas, siempre. 3. Un acceso directo y seguro a Dios. Porque Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, el camino al Padre está abierto. Ya no necesitamos sacrificios de animales, ya no dependemos de templos ni rituales para acercarnos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Esa confianza no está basada en tu desempeño, está basada en la perfección de tu sumo sacerdote. Melquisedec anticipó esto, Cristo lo cumplió, y tú lo puedes vivir. El misterio resuelto en la cruz. Melquisedec es un velo, Cristo es la realidad. Melquisedec es la sombra, Cristo es la luz. Melquisedec bendijo a un hombre, Cristo bendice a toda la humanidad redimida. Cuando la Biblia habla de Jesús como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no está usando poesía, está haciendo una declaración cósmica. Tu Salvador es eterno, perfecto, suficiente y presente, y ese es el corazón de la fe cristiana, un Redentor que no solo murió, sino que vive para interceder. Un rey que no solo reina, sino que sirve, un sacerdote que no solo ofreció sacrificio, sino que es el sacrificio. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y suscríbete, para seguir descubriendo los misterios más profundos de la fe. Cada semana, una nueva historia, un nuevo mensaje, una nueva revelación.